Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Un nuevo día de domingo donde nos reunimos a escuchar de la palabra de Dios. Usted bien sabe, la iglesia no tan solamente vive de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivimos, hermanos. Así que damos gracias a Dios por cada domingo, donde nos podemos reunir virtualmente para poder recibir el consejo de la palabra del Señor, poder ser edificados, poder ser confrontados, poder ser también exhortados, también consolados, auxiliados por la palabra de Dios. Así que es un tremendo privilegio también el poder recibir ese ánimo que las Escrituras nos pueden dar. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar tocando un tema específico. Y usted bien sabe, hay un contexto un poco difícil que está viviendo la humanidad, que estamos viviendo nosotros también como iglesia. Y específicamente, hermanos, yo estaré tocando lo que es el tema de las pruebas. Yo he titulado este sermón Los beneficios de las pruebas, y vamos a estar ahí ahondando un poquito en lo que es esta temática. Las Escrituras arrojan también bastante luz respecto a lo que es los beneficios de la prueba, así que ahí vamos a estar introduciéndonos también en una carta del Nuevo Testamento que nos va a ayudar también a tener más claridad respecto a lo que es estos beneficios también que vienen por la prueba. Sí. Bien, hermanos, antes de entrar de lleno, yo quisiera orar. Permítame orar a Dios en este tiempo para pedir su dirección, que nos ayude también en el tiempo del sermón. Así que permítame orar, por favor. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos regala. Gracias, Señor, por lo que es también el consuelo que podemos recibir de las Escrituras. Gracias por tus bondades para con nosotros, Señor Dios. Gracias porque a pesar de las dificultades, Señor, aún así, tú nos mantienes firmes, Señor Dios. Nos das de tu ayuda, Señor Dios, de lo que es también la fuerza que necesitamos, Señor Dios, para poder también, Señor Dios, sobrellevar lo que es las dificultades que vivimos, Señor. Gracias por eso. Te pido, Señor, que en este tiempo seas tú, Señor, brindándonos claridad por medio de la palabra, Señor. Queremos ser edificados, queremos ser también auxiliados por tu verdad, y a la vez también, Señor Dios, queremos tener un corazón receptivo, Señor Dios. Te pido que así sea, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda disponer su corazón, Señor, a poder también vivir aquello que escuchamos, Señor Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra, Señor Dios. Y queremos, Padre Celestial, tener ese sentir, Señor Dios, únicamente para adorarte, únicamente para glorificar tu nombre, Señor Dios, en medio de este mundo. Señor, en tus manos dejo este tiempo, Señor Dios, el corazón de cada uno de mis hermanos, y todo esto te lo pido, Señor, y te agradezco por lo que harás, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, los beneficios de la prueba, hermanos. Yo quiero que piensen en algunos sinónimos en relación a lo que son beneficios, o la palabra beneficio. Quizás a su mente se puede venir lo que es un bien. Quizás una bonificación también podría ser un sinónimo de lo que es beneficio. Una utilidad también vendría a ser un sinónimo de beneficio. Un buen fruto, hermanos, también puede ser un sinónimo de beneficio. Un aprovechamiento, hermanos, puede ser también un sinónimo de beneficio. Y todos esos sinónimos, hermanos, únicamente son con el propósito de que entendamos también lo buena que es la prueba. No es algo malo, hermanos. La prueba que procede de Dios, entendemos claramente que es algo bueno, hermanos. Es algo también que produce en nuestra vida un fortalecimiento. Produce también una consistencia también. Produce también en nuestra vida lo que es una resistencia. Y hay varios factores que son positivos, hermanos, que proceden de la prueba, y es necesario también considerarlos en nuestra vida, porque realmente si nosotros nos enfocamos en el área negativa, probablemente vamos a estar sumergidos en lo que es la ansiedad, la preocupación, una aflicción negativa, hermanos, que dentro de todo no va a ayudarnos en lo que es la vida en medio de la prueba. ¿Sí? Por lo tanto, entendamos, hermanos, que la prueba es beneficiosa, hermanos. También es importante entender que la prueba vendría a ser esos aspectos difíciles que nos mueven de nuestra comodidad y armonía. O sea, hermanos, en un momento en el cual nosotros estamos
con mayor paz, es que somos también ahí sorprendidos por la prueba y notablemente es inevitable, hermanos. No podemos evitar la prueba. No podemos tampoco hacer caso omiso a la prueba porque ya estaríamos dentro de una confusión en el momento de la prueba. Sino que derechamente vamos a ser remecidos de lo que es nuestro tiempo de confort, nuestro tiempo de comodidad, de armonía, y con un propósito beneficioso, hermanos. No es algo para hacernos a nosotros también personas que consideremos en volvernos escépticos o que consideremos también negar de Dios, porque el propósito de la prueba no es que nosotros seamos también abatidos en un sentido en el cual únicamente ya nos veamos desesperanzados, sino, hermanos, que el propósito de la prueba que nos saca de esta comodidad es únicamente para fortalecernos, para ayudarnos, para hacernos mirar a Dios y depender de Él, hermanos. Así que eso también es algo beneficioso, es algo bueno, hermanos, para nuestras vidas. Como señalé anteriormente, hermanos, las pruebas vienen no siendo invitadas, hermanos. Nadie invoca lo que es una prueba. Nadie está pidiéndole a Dios una prueba. Probablemente, no sé, es el caso de usted. Bueno, en el caso mío, no estoy invocando la prueba. No estoy ahí llamándola también para que venga y desafiando también a la prueba. No es el caso mío. Por lo tanto, puedo llegar a esa conclusión, hermanos, de que las pruebas no son, de cierto modo, también invitadas a lo que es nuestra vida. Sí, son pruebas inesperadas. Llegan en el momento en el cual probablemente nosotros no la llamemos. Ahora, a veces vienen en solitario y otras veces vienen en cantidad, hermanos. Y eso es importante. Por ejemplo, voy a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, de que viene la prueba hacia él y usted se da cuenta de que viene una seguidilla también de situaciones de las cuales comienza a experimentar Job y que son bastante difíciles. Pueden ser múltiples pruebas, hermanos, en un momento en el cual quizás nosotros no considerábamos que íbamos a vivir eso, a experimentar eso. Y obviamente saco a lo que es la mesa el ejemplo de Job, que obviamente tuvo también una variedad de pruebas, de las cuales son bastante claras en las Escrituras. También, hermanos, podemos también considerar que Dios usa las pruebas no para dañarnos, sino para fortalecernos, como dije anteriormente. Son permitidas con el propósito de que nuestra fe sea también más consistente, más fuerte, que nuestra fe también, de cierto modo, pueda ser también ahí aumentada, hermanos. No es con el propósito de que crezca nuestra fe, sino que es con el propósito de impulsar también, ¿no?, nuestra vida a vivir también en fe. Y que eso también, hermanos, debe ser algo que consideremos como positivo, como beneficioso para nuestra vida. También, hermanos, considerar de que las pruebas producen también un conocimiento y una experiencia, hermanos, que antes no teníamos. De hecho, también podría agregar ahí lo que es la sabiduría. Aquellas personas también que han sido pasadas por la prueba, generalmente, hermanos, adquieren sabiduría, adquieren conocimiento, adquieren experiencia. De hecho, podemos ver también un desarrollo dentro de lo que es el crecimiento de su vida, lo cual también honra a Dios. Es un progreso también lo que produce la prueba en lo que es su vida de santidad, hermanos. Su vida también apartándose de lo que es el mal y volviéndose a Dios. Eso es algo positivo, es algo bueno, hermanos. No es algo negativo. También las pruebas nos llevan a la plena madurez del carácter cristiano, hermanos, y eso es importante, porque de cierto modo también los creyentes podemos también vernos envueltos en lo que es un ser integral, hermanos, con todas sus partes, que únicamente buscan también en esa plenitud o estando completos agradar a Dios, hermanos. Así que yo creo que cuando uno tiene en mente de que la prueba produce eso, obviamente lo que piensa en su mente es que es algo bueno, que es algo de lo cual también va a producir en mi vida un regocijo también por lo que es experimentar la prueba que obviamente entendemos procede de Dios.
Por lo tanto, hermanos, cada una de estas afirmaciones únicamente nos hacen pensar de que la prueba trae beneficios, hermanos. La prueba trae utilidad a nuestra vida, hermanos. La prueba es en nuestro favor. La prueba también produce ganancia y aprovechamiento para cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es algo de lo cual quiero que lo tenga en mente, hermanos, que piense de una manera en la cual vea todos estos beneficios tan fructíferos para la vida de nosotros los creyentes y podamos también ser impulsados a lo que es también pasar por la prueba de manera gozosa, de manera también en la cual haya un regocijo en nuestro interior, entendiendo de que estamos a cuentas con Dios, que estamos en armonía con Dios y que a la vez también aquello que Él nos da en la prueba es también para que nosotros seamos mejores personas en el sentido de nuestra santidad, hermanos. Hay una progresiva santidad en lo que es nuestra vida, un avance también en nuestra madurez, un desarrollo que glorifica a Dios. ¿Sí? Considere estos puntos que les señalé. Dentro de todo, cada uno de estos puntos también yo los extraje de lo que es un texto bíblico del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir allá ahora a Santiago. Vaya a Santiago capítulo 1, hermanos. Cada uno de estos principios que pudimos tener dentro de lo que es esta introducción, yo los extraje de lo que es este primer capítulo de Santiago. Santiago capítulo 1, hermanos. Vamos a dar lectura desde el versículo 2 hasta el versículo 4, hermanos. Estos son unos textos muy conocidos, hermanos, que son bastante buenos, enriquecedores, hermanos, y que entiendo también que probablemente ya en otro tiempo nosotros ya hemos escuchado en la iglesia también respecto a estos versículos, pero no está malo también volver a recordarlos, volver también a traer a nuestra mente lo que es estos versículos, o traer a la memoria también lo que ya hemos aprendido de estos textos. Versículo 2 al 4 dice, y le leo completo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Y se dieron cuenta que cada aspecto positivo de lo que es estos textos nos lleva a pensar también a lo que realmente produce un bien para nuestras vidas y está relacionado con la prueba, hermanos. Pero primero, yo quiero partir desde lo que es este contexto también de los hermanos que recibieron esta carta, hermanos. Usted bien sabe, aquí escribe Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que hace Santiago, hermanos, es únicamente darle consejos de sabiduría a los hermanos que estaban en la dispersión. Específicamente, hermanos, hay bastantes hermanos que concuerdan de que la persecución que estaban viviendo los hermanos que recibieron esta carta era aproximadamente en el tiempo en el cual fue asesinado Esteban. Eso es Hechos capítulo 7. Y otros también señalan y concuerdan también que es la persecución de Herodes Agripa. Eso es en Hechos capítulo 2. Así que la mayoría de los hermanos que estuvieron profundizando en lo que es también el contexto histórico y la fecha de lo que es esta carta pueden llegar a la conclusión que ellos estaban padeciendo persecución en los tiempos después de la muerte de Esteban y los tiempos también de Herodes Agripa, que estaba también persiguiendo a la iglesia. Así que Santiago les escribe a ellos para animarles, para fortalecerles, y a la vez también para darles consejos de sabiduría también en tiempos difíciles. También es considerada también esas afirmaciones de Santiago alrededor de toda la carta, que son expresiones de sabiduría, hermanos. Él también pone en primer lugar lo que es la sabiduría de lo alto. También señala que aquellos que tenemos falta de sabiduría debemos pedirla a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Habla también de que hay una sabiduría que es diabólica, pero una que también procede de Dios. Y específicamente cuando uno hace una lectura panorámica o una lectura mejor general, sin profundizar en lo que es la carta, se da cuenta también de que hay también consejos de sabiduría, hay un llamamiento a la sabiduría, hay un llamamiento también a
pensar y pedir también sabiduría. Así que Santiago también, incluso dentro de lo que es estos 3 versículos que leemos, que ya leímos anteriormente, presenta también lo que es una manera sabia de poder enfrentar las pruebas. Y eso es hermoso, hermanos, porque dentro de todo, la prueba también debe llevarnos a nosotros a tener sabiduría, hermanos, o debe producir en nosotros sabiduría, como lo expliqué anteriormente también. Bueno, el punto es, Santiago les está escribiendo a los hermanos, les está animando, les está también dando consejos de sabiduría también para que puedan vivir en este tiempo de dificultades que ellos están viviendo, y a la vez también está ahí mostrándole lo que es ese ánimo, esa fuerza que obviamente produce la prueba y que deben aprovechar también lo que es ese beneficio que ellos están recibiendo por el tiempo de prueba que están experimentando. ¿Sí? Dentro de poco vamos a ver también lo que es esas pruebas, diversas pruebas, ahí vamos a entrar dentro de un rato. Pero primero quisiera dejarles en claro lo que es también la actitud que debían tener los hermanos y que debemos tener nosotros en la actualidad también en relación a las pruebas que estemos experimentando. Hermanos míos, Santiago, como dije, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando hablamos de tener por sumo gozo, hermanos, estamos hablando de lo que es también un llamamiento a la obediencia. Esto es un imperativo, hermanos. Dice tengan por sumo gozo. Y cuando vemos lo que es ese gozo, hermanos, obviamente no es una respuesta natural que pudiese tener también la gente, hermanos. No es algo natural el que respondamos de una manera gozosa a lo que es la prueba, la presión quizás, o lo que es las dificultades, malas noticias, hermanos. No es natural, hermanos, en nosotros el que nosotros inmediatamente podamos responder con un gozo, pero es necesario que atendamos a lo que es el tener sumo gozo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, hermanos. Y este es el llamado de Santiago, a que tenga la iglesia sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Ese sumo gozo, hermanos, está relacionado a lo que es un gozo puro, un gozo incorruptible, hermanos. Es un gozo que realmente puede verse completo, un gozo total, un gozo, hermanos, que obviamente está completo, hermanos, no adulterado. Y eso es la expresión en el griego de esta palabra sumo gozo. Ahora, el gozo, hermanos, es algo que procede netamente de Dios. De hecho, uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y no tiene nada que ver con lo que es la felicidad, que aún también sí podemos ser felices, hermanos. Recuerde que somos doblemente felices según lo que es el Sermón del Monte. Pero específicamente el gozo acá, hermanos, también se puede mostrar a la manera de lo que es estar a cuenta con Dios, a pesar de lo que es la difícil prueba que podamos estar viviendo, a pesar de lo que es la crudeza de la prueba que estemos experimentando. Aún así el gozo procede únicamente de estar en una buena relación con Dios, de estar también al día con Dios, de tener también esa comunión constante con Dios, que a pesar de lo que es la prueba que está experimentando, aún así está ese gozo de que Dios es por usted, ese gozo de que Dios está a favor nuestro, de que Dios, más allá de eso, está mostrando su mano tierna de amor, que también es algo beneficioso para nosotros. Por lo tanto, hermanos, quiero que considere eso en su mente en relación a lo que es el gozo. No es algo relacionado con la felicidad, como se puede ver, o con lo que es la risa en relación a lo que es, o como lo puede ver también la gente, sino que específicamente es algo que es sobrenatural, es algo que está relacionado a su comunión con el Señor, a estar al día con Dios. Es como el himno de Estoy bien con mi Dios. La persona que escribió ese mismo himno también mostraba de que a pesar de la crudeza de la prueba que había experimentado por la pérdida de su familia, aún así él podía cantar Estoy bien con mi Dios, y ahí estaba mostrando el gozo en medio de lo que es esa prueba. Ahora, eso vendría a ser lo que es un aspecto del gozo, porque también dentro del mismo texto que leímos hay un gozo también por lo que es
lo siguiente que vamos a ver, hermanos. Así que le dejo ahí la incertidumbre. Después vamos a ver también que este gozo también es producto de lo que es el resto de detalles que vemos que son beneficiosos dentro de lo que es este pasaje. Así que bueno, avancemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese tema de cuando os halléis está relacionado a lo que le dije en la introducción, hermanos. Por lo general somos sorprendidos por la prueba, somos hallados por la prueba. Hay un momento en el cual estamos en nuestro confort, en nuestra comodidad y somos realmente, por la prueba somos personas que somos encontrados directamente por lo que es un momento difícil, hermanos. Es algo que, como dije al principio, es algo inesperado, es algo que nos sorprende incluso en el momento que estamos en nuestra paz, en nuestra armonía, hermanos. Si somos hallados y somos también sumergidos en esa esfera también de dificultad que únicamente tiene un propósito beneficioso. Cuando somos hallados, cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí específicamente, hermanos, cuando habla de diversas pruebas, está señalando también el contexto de las pruebas que estaban experimentando también los hermanos que le escribe Santiago, hermanos. Y dentro de todo, ustedes bien saben, los hermanos acá en el contenido de la carta estuvieron también experimentando pruebas por lo que es la persecución primeramente, pero no únicamente eso, sino que ellos también estuvieron experimentando pruebas por lo que estaban viviendo en relación a la opresión que estaban recibiendo de parte de los ricos opresores. Ellos les oprimían. Ellos también no querían pagarle a los jornaleros, no querían darle su paga por el trabajo. Por lo tanto, estaban sufriendo también por causa de lo que es esa opresión que daba también el rico. A su vez también eran llevados a los tribunales. En los tribunales, hermanos, estaban recibiendo toda acusación mentirosa. Y obviamente los hermanos estaban pasando por esas pruebas. Incluso por causa de lo que es la persecución, los mismos hermanos también habían sido despojados de todo lo que es sus bienes, de sus hogares. De hecho, es un contexto bastante similar al libro de Hebreos, que ellos también fueron despojados de sus bienes. Y dentro de todo, la conclusión también es que estos hermanos, por causa de lo que es esa persecución, dejaron familias, dejaron hogares, dejaron bienes y dejaron todas esas cosas también que realmente habían adquirido durante su vida. Por lo tanto, no era fácil, hermanos, no era una única prueba, sino que eran diversas pruebas, múltiples pruebas, hermanos. Se traduce también ahí esa palabra como multicolor, de que había una multiplicidad de pruebas que estaban también experimentando los hermanos, ¿sí? Probablemente puede ser el caso nuestro también, que estamos experimentando múltiples pruebas y que a su vez también cada una de ellas realmente son parte de lo que es lo beneficioso para nuestras vidas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una variedad también ahí de pruebas. Ahora, el versículo 3, hermanos, ya nos introduce a lo que es también esto que es beneficioso, que es útil también para nuestras vidas y que está relacionado con la prueba. Y aquí es donde podemos ver también los resultados o lo que impulsa que nosotros podamos tener gozo también en lo que es el medio de la prueba. El saber esto, el entender esto, hermanos, el apreciar también de que todas estas cosas que vamos a ver realmente, obviamente nos van a llevar a tener un gozo en medio de la prueba. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Paciencia. Y aquí específicamente está hablando de, sabiendo esto es un participio, esto es un acto continuo, es sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Bueno, produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Acá en este texto es la perseverancia, hermanos. Lo que es la constancia, lo que es también la resistencia, hermanos. Es una palabra que
únicamente los lleva a poder nosotros, de cierto modo, también resistir a las circunstancias que estamos viviendo, experimentando en la prueba, hermanos. Por lo tanto, la prueba de nuestra fe va a producir lo que es esa paciencia, hermanos, la cual también podemos señalar de que es un fruto del Espíritu Santo. Pero aquí vemos también que es un trabajo ya más profundo, porque está relacionado a lo que es esa perseverancia, esa resistencia a lo que es la prueba, y es algo bueno, hermanos. Es algo que produce en nuestra vida un fortalecimiento, hermanos. Somos también fortalecidos en el Señor en el tiempo de lo que es la prueba, hermanos. Y eso es algo bueno, eso es algo beneficioso, hermanos. La prueba de nuestra fe produce paciencia, resistencia. A la vez también podemos, en medio de la prueba, con esa paciencia, también pasarla con tenacidad, hermanos. Y eso significa que es continuar con empeño sin desistir en medio de la prueba, hermanos. Y eso es hermoso. Eso es algo también que es positivo, hermanos. No es algo negativo, hermanos. El que podamos también, siendo pacientes, perseverantes, mostrar también lo que es esa tenacidad también en medio de lo que es la prueba, hermanos. Y obviamente eso produce un carácter en nuestra vida, produce también lo que es una madurez, y eso lo vamos a ver después. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Versículo 4. Mas tenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa, su obra plena, o podríamos decir lo que es un trabajo ya acabado, un trabajo ya terminado, hermanos. Y ese trabajo terminado específicamente está relacionado a lo que es también el producto final. Versículo 4, seguimos, tenga la paciencia, su trabajo completo, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Imagínense, ese es el producto de lo que es la obra de la paciencia en tiempos de la prueba en nosotros. Los creyentes, recuerde muy bien de que pasamos por pruebas, no podemos estar exentos de prueba, pero debemos entender, hermanos, de que esa prueba produce paciencia y esa paciencia va a tener una obra completa, la cual también nos va a hacer a nosotros personas perfectas en el sentido no de ser libres de pecado, porque tenemos pecado, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo mortal, claramente, hermanos, somos personas que vamos a pecar. Hay una carne también que nos impulsa a lo que es el pecar. Hay una carne que también se levanta en contra del espíritu. El espíritu está dispuesto, hermano, pero la carne es débil y lo entendemos, estamos en este mundo. Y a su vez también, hermanos, no estamos glorificados, no estamos exentos de pecado, no estamos libres de pecado. Por lo tanto, la palabra aquí perfectos no tiene esa connotación de ser personas glorificadas, exentas de pecado, sino que específicamente, hermanos, está hablando de lo que es la madurez. Está señalando lo que es el desarrollo de nuestra vida, el progreso de nuestra vida, el ser personas completas, hermanos, en el sentido de que están todas nuestras partes también ahí bien puestas y de cierto modo ya estamos siendo formados a la imagen, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir cuando habla de perfectos. Cuando habla de cabales, simplemente está utilizando un sinónimo, porque esa palabra también está relacionada con lo que es algo completo. De hecho, la Biblia de las Américas, hermanos, la traduce completos, perfectos y completos. Y eso es lo que realmente produce la prueba, hermanos. Ser personas desarrolladas en lo que es nuestra vida espiritual, como dije al inicio. Ser personas también que seamos fortalecidas también en el tiempo de la prueba. Ser personas también que avancemos en lo que es nuestra santidad, apartándonos del mal, haciendo el bien, buscando la paz y siguiéndola, mirando al Señor, de cierto modo también considerando lo que es también nuestro progreso en lo que es también la renovación del entendimiento, hermanos. Vamos avanzando en eso. Somos personas que comenzamos a madurar más en tiempos de prueba, hermanos, y entendiendo eso, hermanos, de que la misma prueba, hermanos, produce paciencia. Y esa paciencia, hermanos, que ya entendemos es perseverancia. Dentro de todo va a tener una obra completa, un trabajo acabado de lo que es una persona madura, una persona completa,
una persona también consistente, una persona también que tiene integrada todas sus partes y que únicamente busca glorificar a Dios de esa manera. Entendiendo todo eso, hermanos, es que nosotros vamos a gozarnos de la prueba, hermanos. Entendemos ahí que en ese instante, hermanos, la prueba va a producir algo que es positivo para nosotros. Por tanto, cuando venga y nos sorprenda la prueba, específicamente ya vamos a entender de que esta prueba es con el propósito de que yo sea maduro, es con el propósito de que yo crezca en la fe, es con el propósito de que yo también pueda ser una persona perfeccionada totalmente en lo que es mi vida espiritual, en lo que es mi vida también en este mundo, en lo que es mi vida eclesial, en lo que es mi vida laboral, hermanos. Eso es lo que produce la prueba, hermanos. Es algo positivo, no es algo negativo, hermanos. Es algo muy útil, es algo también beneficioso para nuestras vidas y que al entender, al saber eso, porque sabiendo esto, hermanos, es que nosotros vamos a tener gozo por la prueba, o gozo, o sumo gozo en medio de la prueba. Y eso es algo de lo cual también debe impulsarnos también a lo que es honrar a Dios, debe impulsarnos también a considerar también lo beneficioso, lo bueno, lo gratificante que es también el tiempo de la prueba, hermanos. ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, específicamente quiero dar detalles de lo que es esa frase, sin que os falte cosa alguna, que está relacionado a lo que es también el ser perfectos y completos. Obviamente está reafirmándolo también, diciendo de que al estar completos nada nos va a faltar, en el sentido también de los aspectos espirituales o los recursos espirituales para poder sobrellevar lo que es la prueba. Nada nos va a faltar, hermanos. Si Dios puso la prueba, hermanos, Él también va a dar de los recursos necesarios para que usted y yo podamos pasar la prueba con gozo. Va a proveer de lo que es la resistencia, va a proveer de lo que es la perseverancia, va a proveer también de lo necesario para lo que es la consistencia en medio de lo que es la prueba y glorificarle a Él, hermanos. Y nosotros vamos a vernos beneficiados por eso, hermanos, teniendo una actitud también correcta en medio de lo que es la prueba, gozosa, hermanos. Y eso es algo que realmente no nos va a faltar, hermanos, no nos va a faltar sin que os falte cosa alguna. Hemos recibido todas las partes necesarias y no nos falta nada. Debemos en Dios ser capaces de soportar la prueba. Y sí, hermanos, nosotros los cristianos tenemos las herramientas necesarias dadas por Dios para poder sobrellevar la prueba, hermanos. Y obviamente al sobrellevar la prueba vamos a ver los beneficios de ella, la cual son también bastante buenas, positivas. La prueba no es negativa, hermanos, la prueba es positiva. La prueba, dentro de todo, causa un bien también para nuestras vidas. Hay una madurez, un desarrollo, hermanos, hay un crecimiento también en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, hermanos. Dentro de todo, quise señalarle lo que es este sermón con el único motivo, hermanos, de poder también entender y tener la claridad de que la prueba no es mala. No es para que nosotros consideremos darle la espalda a Dios. No es para que nosotros nos veamos abatidos y desesperanzados en tiempos de prueba, hermanos. No es para eso. Ya hemos aprendido también de que hay múltiples pruebas, hermanos, y no están con el fin de que nosotros seamos únicamente personas que busquemos el mal, que nos volvamos incluso escépticos y ateos. No ese es el propósito, sino que el propósito de las pruebas es para que usted y yo podamos madurar, para que podamos desarrollarnos también en lo que es nuestra vida espiritual, nuestra vida de dependencia en Dios, nuestra vida en la cual gira en torno a lo que es un avance, un progreso, una renovación también para la gloria del Señor. Amén. Bueno, espero en Dios estos textos también hayan sido de refrigerio, de auxilio para su vida, y también hayan producido también en usted lo que es beneficioso para nosotros como iglesia. El Señor les bendiga. Un abrazo. Nos estamos viendo ahí en algún momento específico. Les dejamos nuestros saludos también. Mi esposa también le deja sus saludos. Elizabeth también, que está pronto a estar con nosotros, aunque ya está con nosotros, pero la voluntad de su mamá. Pero Elizabeth también ahí les deja sus saludos. Ya está pronta a salir, creo que a fin de mes de mayo.
principios de junio ya estaría llegando nuestra bebé. Así que, bueno, hermanos, un abrazo, el Señor nos bendiga y estamos hablando, estamos viéndonos ahí también por WhatsApp y por celular también. Bendiciones.